Bienvenidos a todos los estudiantes de tercero básico. Hoy les presento la segunda clase de lenguaje en la que trabajaremos estrategia de comprensión lectora. Espero que se encuentren bien junto a sus familias y está de más recordarles que los extrañamos mucho. Comencemos, acompáñenme. Recordarles que en esta clase participan las profesoras Camila, Consuelo, María Camila, Nicole y quien les habla Macarena. Antes de comenzar, te sugiero que te acomodes en un espacio limpio y ordenado, junto a los siguientes recursos: tu cuaderno de lenguaje, tu texto del estudiante de lenguaje y comunicación en las páginas 10, 11 y 12, y por último tu estuche. Te recuerdo que el siguiente símbolo lo usaremos cada vez que necesitemos detener el video. Te invito ahora a que detengas el video y tengas a disposición todos los materiales mencionados. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy día tendremos dos objetivos para cumplir. El primero, el objetivo de aprendizaje del lenguaje, es identificar la estrategia del diálogo interrogativo para responder preguntas de manera completa en la comprensión de un cuento, demostrando una actitud activa frente al aprendizaje. Y el segundo objetivo de orientación es manifestar hábitos de estudio y organización del tiempo a través de la elaboración de un horario personal. Analicemos los objetivos. Acompáñame. Comenzaremos con el objetivo de aprendizaje del lenguaje. En este objetivo, ¿cuál será la habilidad? Excelente, es identificar, súper bien. Es decir, vamos a reconocer algo. ¿Y qué vamos a identificar? ¿Lo encontraste? Súper bien. Vamos a identificar la estrategia del diálogo interrogativo. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para responder de manera completa en la comprensión de un cuento. Y por último, ¿con qué actitud lo vamos a hacer? Súper bien, con una actitud activa frente al aprendizaje. Entonces te voy a pedir que estés muy atento durante toda esta clase. Sigamos con el siguiente objetivo. En este objetivo de orientación, ¿cuál será nuestra habilidad? Muy bien, manifestar. ¿Y qué vamos a manifestar? Hábitos de estudio y organización del tiempo. ¿Y a través de qué? ¿Cómo lo haremos? A través de una elaboración de horario personal. Antes de comenzar, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Conoces los horarios personales? ¿Para qué servirán? Más de alguno ya habrá pensado que sirven para organizarse de mejor manera. Ahora te recuerdo nuestro horario semanal de estudio. Si te fijas, el martes corresponde al lenguaje y es probable que ese día estés viendo esta clase. ¿Conoces otro tipo de horario? ¿Tienes alguno en tu casa? Te recuerdo que en todas las salas teníamos uno. ¿Y para qué servía? Para recordarnos qué asignatura venía después de una. Y así organizar mejor nuestro tiempo de estudio. Entonces ahora te propongo el siguiente desafío. Después de terminar la clase, crea tu propio horario personal. Debes indicar los días y las asignaturas que vas a trabajar cada día. Y te invito a decorarlo como tú desees. ¿Te parece? Excelente. Súper bien. Entonces, vamos a aprender ahora la estrategia de diálogo interrogativo. Pero primero, te pregunto, ¿qué significa la palabra estrategia? ¿La conoces? Estoy segura que la has utilizado. La palabra estrategia significa pasos a seguir para conseguir un determinado objetivo. Tú cada vez que juegas a cualquier juego, usas alguna estrategia específica para ganar, o quizás también cuando quieres conseguir algo con tus padres, con tus hermanos. ¿Te has dado cuenta? Entonces, estrategia significa pasos a seguir para conseguir nuestro objetivo. Y en este caso la vamos a usar ahora para comprender mejor un cuento. Atención, acá te presento el ticket de salida. Lee las 3 preguntas porque estas guiarán todo el aprendizaje. Y así podrás responder de mejor manera al final de la clase. Entonces, estrategia de diálogo interrogativo. Estrategia ya sabemos que son pasos a seguir para conseguir un determinado objetivo. Pero, ¿qué es el diálogo interrogativo? Está compuesto por 2 palabras, diálogo interrogativo.
Podríamos decir que es una conversación en base a preguntas, ¿cierto? Podemos interrogar al texto o también podemos interrogar a la pregunta. Pero como profe vamos a interrogar a la pregunta, le vamos a hacer preguntas a la pregunta. Exactamente, vamos a hacerle preguntas a las preguntas. Y en esta parte nos vamos a enfocar, interrogar a la pregunta. ¿Y para qué nos servirá esta estrategia? Nos va a servir para responder de manera completa una pregunta. Entonces también vamos a aprender cómo responder de manera completa. Entonces, ¿cómo hacemos esta estrategia? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Vamos a preguntar 2 preguntas a la pregunta. Primero les vamos a preguntar, ¿qué necesitas que yo responda? Luego, ¿pero cómo necesitas que yo responda? Estas 2 preguntas, recuérdalas porque van a ser muy importantes durante toda la clase. ¿Qué necesitas que yo responda? Y ¿cómo necesitas que responda? Veamos un ejemplo. Este ejemplo fue sacado desde el texto Estrellas Voladoras que leíste en tu guía número 1 de lenguaje. Entonces, la primera pregunta decía, ¿cómo se llama la niña del cuento? Entonces, yo voy a preguntarle a la pregunta, ¿qué necesitas que responda? Y ella me va a decir, te estoy diciendo, quiero que me respondas cómo se llama la niña del cuento. Y después le voy a preguntar, ¿pero cómo necesitas que yo responda? Y la pregunta te dirá, pero acá te estoy diciendo que me nombres la niña del cuento. Usa mis mismas palabras para responder. ¿Veamos? Entonces, la respuesta quedaría así. La niña del cuento se llama... Y escribo el nombre. Si se dan cuenta, usé las mismas palabras que tenía la pregunta. Las mismas. Entonces, ya cada pregunta te da una pista de cómo responder de manera completa. ¿Veamos otro ejemplo? ¿Qué era lo que realmente brillaba en el jardín? ¿Qué necesitas que responda? Lo que realmente brillaba en el jardín, ¿cierto? ¿Y cómo necesitas que responda? Ocupa mis mismas palabras. Entonces, quedaría la respuesta así. Lo que realmente brillaba en el jardín era, ¿cierto? Y ya sabemos que eran las luciérnagas. Entonces, si se fijan, nuevamente ocupamos las mismas palabras que ocupan la pregunta. Así de fácil. ¿Sabías que esta estrategia que estamos aprendiendo la puedes ocupar en todas las asignaturas? ¿Pero cómo? Sí, créeme, en todas las asignaturas, porque esta te va a permitir responder de manera completa cualquier pregunta que te presenten. Veamos un ejemplo que saqué de un problema de matemáticas. En este dice, Don Manuel vendió 262 duraznos la semana pasada y 353 duraznos esta semana. ¿Cuántos duraznos vendió en total Don Manuel? Entonces, primero, identifiquemos cuál es la pregunta. Esta la puedes reconocer fácilmente cuando se presentan los signos de interrogación, ¿cierto? Entonces, ya seleccionada la pregunta, ¿cuántos duraznos vendió en total Don Manuel? Le preguntamos qué y cómo necesitas que responda. ¿Qué necesitas que responda? ¿Cuántos duraznos vendió? ¿Cierto? ¿Y cómo? Usa mis mismas palabras. Entonces la respuesta quedaría así. Don Manuel vendió en total 615 duraznos. Si te fijas, nuevamente ocupamos las mismas palabras y queda una respuesta completa. Súper bien. Entonces, nuevo desafío. Desde ahora, cada vez que respondas una pregunta, recuerda usar la estrategia de diálogo interrogativo. Haz preguntas a la pregunta. Te invito a hacerlo. No te olvides de este desafío. Ya aprendido de lo anterior, ¿qué hacemos ahora? Primero vamos a leer en conjunto el cuento Pequeña Masai de Patricia Hayes de las páginas 10, 11 y 12 de tu libro. Tenlo listo. Y segundo, vamos a responder algunas preguntas de manera completa usando la estrategia que aprendimos. ¿Comencemos? Entonces, antes de comenzar a leer, vamos a observar la portada del cuento Pequeña Masai. ¿Qué observas en la portada del cuento? Súper bien. Hay un título, el autor, una imagen y su editorial. ¿Cómo imaginas que será Masai? ¿Dónde vivirá?
Para responder estas preguntas, primero te invito a poner stop en el video y observar muy bien las características físicas que nos presenta acá la portada. Observa su ropa, su peinado. Imagínate dónde vivirá, cómo será. Ahora vamos a leer el cuento. Ahora comenzaremos con la lectura. Vamos a leer solo la primera parte y luego tú le podrás poner stop a este video para seguir con la lectura hasta terminarlo. ¿De acuerdo? Comencemos. Pequeña Masai, de Patricia Hayes. Había una vez una niña que vivía en Tanzania y se llamaba Pequeña Masai. Un día papá Masai le dijo: Mamá Masai y yo estaremos fuera toda la noche y volveremos para cenar. Cuando la pequeña Masai vio que sus papás se habían ido, dio un salto y dijo: No, esto es muy aburrido, voy a dar un paseo, un paseíto, cortito. Y salió a pasear. Se subió a una palmera y se bañó en un río. Jugó con un pez azul y con otro amarillo. Y al salir del agua se encontró con un marchante, un comerciante, alto, rubio y distinguido, que con un acento extraño le dijo: Buenas tardes, pequeña Masai. ¿Has visto por ahí un elefante? No, señor, no lo he visto. ¡Ólala! ¡Qué imprevisto!, dijo, y se fue con sus bartulos, sus pertenencias, a otro sitio. La pequeña Masai se quedó un poco sorprendida ante semejante visita y se fue rápidamente a avisar al elefante que lo estaba buscando. Gracias, amiga mía, dijo el elefante, al saber la noticia. Este marchante malvado está empeñado, está obstinado en convertir mis pobres colmillos en cajas, pulseras y grandes anillos. Me voy corriendo a avisar a mi tribu. Entonces ahora ponle stop al video, detente y lee tú mismo el cuento hasta el final. Luego de que leíste el cuento completo, vamos a hacer la actividad. Recuerda que esta actividad tiene propósito de que uses la estrategia de diálogo interrogativo que aprendimos recién. Entonces, pregunta número 1. ¿Por qué la pequeña Masai fue a dar un paseo? Entonces, si pensamos cómo ocupar esta estrategia, tenemos que preguntarle a la pregunta: ¿qué necesitas que yo responda? Y la pregunta te va a decir: ¿qué necesitas que responda? ¿Por qué la pequeña Masai fue a dar un paseo? ¿Y cómo necesitas que yo te responda? Usa mis mismas palabras que tengo en mi pregunta. Entonces veamos. La pequeña Masai fue a dar un paseo porque... Y así quedaría nuestra respuesta. Solo falta añadir la información que puedes encontrar tú en el cuento. Te doy unos segundos para eso. ¿Lo encontraste? Entonces, la respuesta quedaría algo así. La pequeña Masai fue a dar un paseo porque sus papás la dejaron sola y no quería aburrirse. Si te fijas, esto sí es una respuesta completa. Si te quedó algo parecido, excelente, te felicito. Y si no, sigamos intentándolo. De eso se trata aprender. Vamos con la segunda pregunta. ¿A quiénes andaba buscando el marchante? ¿Para qué los buscaba? Y ahora te invito a usar la misma estrategia de diálogo interrogativo. Preguntarle la pregunta: ¿qué y cómo necesitan que yo responda? Y quedaría algo así. El marchante andaba buscando a... y ahí se agrega la información que falta. Y para responder la segunda pregunta, los buscaba para... y agregamos la información. Te invito a detener el video y completar la respuesta. Quedaría algo así. El marchante andaba buscando a un elefante, rinoceronte y cocodrilo. Los buscaba para cazarlo y vender partes de su cuerpo. Entonces, si te fijas, esta es una respuesta completísima. Si te quedó así, te felicito nuevamente. Si no, bueno, sigamos intentándolo. Pregunta número 3. Desde esta pregunta hasta las 5 la vas a hacer tú solito. ¿Cómo era el marchante? Descríbelo mencionando al menos 2 características. Acá te dejo una pista de cómo responder de manera completa usando la estrategia. El marchante era... primera característica y segunda característica. Detén el video para escribir y desarrollar de mejor manera la pregunta. Pregunta número 4.
¿Por qué los animales ayudaron a la pequeña Masai? Los animales ayudaron a la pequeña Masai porque... Detener nuevamente el video para responder de manera completa a la pregunta. Y por último, la pregunta número 5. ¿Qué opinas de lo que hizo la pequeña Masai? ¿Qué harías tú? Yo opino que lo que hizo la pequeña Masai, y agrega tu opinión, en su lugar yo haría... Detén el video y desarróllala. Y listo. Así terminamos de ejercitar nuestra estrategia de diálogo interrogativo. Espero que hayas aprendido mucho. Entonces, ahora sí debes resolver el ticket de salida número 2. Detén el video para dedicarte a responder estas 3 preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué pasos debo seguir para ocupar la estrategia de diálogo interrogativo? ¿Para qué me sirve esta estrategia? ¿La puedo ocupar en otra oportunidad? Recuerda que luego de responder este ticket de salida, debes pedirle ayuda a un adulto para que le saque una foto y se lo envíe al correo de cada profesora. No te vayas a olvidar. Ahora quiero que recuerdes los objetivos y sus desafíos. Trata de pensar cuáles eran. Súper bien, el primer objetivo del lenguaje era identificar la estrategia de diálogo interrogativo para responder preguntas de manera completa en la comprensión del cuento, demostrando una actitud activa frente al aprendizaje. Y su desafío era que desde ahora en adelante la vas a ocupar siempre para todas las asignaturas. Y el objetivo de orientación era manifestar hábitos de estudio y organización del tiempo a través de la elaboración de un horario personal. Y su desafío, que es que crees tu propio horario semanal, complétalo y decóralo como tú quieras. Recuerda esto. Y por último, te invito a completar la tabla de autoevaluación, es decir, cómo trabajaste hoy. Lee cada indicador y coloca un ticket a la carita que más te represente. Desde ya te felicitamos mucho por tu trabajo. Se nota el esfuerzo que le estás poniendo. Espero que te haya gustado. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido a la clase número 2 de lenguaje y te invito a seguir viendo nuestras clases. Te recuerdo que tenemos Facebook que se llama Tercero Básico SEM 2020. Le puedes avisar a tus padres o apoderados. Nos vemos la próxima clase. Un beso.